Este vídeo es parte del proyecto 251M de 2023, financiado por el Gobierno de España. Me llamo Juan Rodríguez Galafate, aunque sindicalmente todo el mundo me conoce por Galafate. Nací en 1946, que tengo 78 años y pico. Soy hijo de trabajadores. Mi madre trabajaba de limpiadora, muchas veces, casi 2 veces en semana, en el cuartel de la Guardia Civil. No te creas. Y mi padre pues trabajaba en el campo, con las dificultades que teníamos entonces. Nací en la posguerra, con todos los problemas que había. Y desde muy pequeño me apuntaron al colegio mis padres y mi madre, pero por necesidad de mantener a la familia, pues todos los que nacimos en esa época, generalmente que nacimos entre mis hermanas, que nacieron antes que yo, unas 6 años y otras 3 años antes que yo, pues teníamos que trabajar. Y trabajamos muy pequeños. Yo recuerdo que la primera vez que fui a trabajar, pues era a guardapavos. Y ya después, cuando tenía 9 años, pues a escardar trigo y a castrar remolacha, etcétera, y a coger algodón, lo que era la faena del campo aquí, lo que se trabajaba. Eso generalmente tenía un problema, que no podía ir al colegio, pero ya cuando fui un poquito mayor, me interesaba aprender a escribir y a leer, y me apunté a lo que era colegios nocturnos aquí. Aquí había colegios privados que le daban nuestras madres un poquito a gente que estaban preparados educativamente y en enseñanza, y por la noche lo daban clases. Esa fue mi juventud. Ya después empecé a trabajar, ya mayor empecé a trabajar ya en el campo, en la agricultura, y ahí pues ya empezamos a ver cosas, o empecé yo a ver cosas muy raras. Trebujena es un pueblo muy sencillo en este sentido. O era trabajador del campo de agrícola, o era trabajador de la viña viticultor. Yo veía que en la viticultura en aquellos tiempos se ganaban más, ya a partir de 60 o 60 y algo, ya la lusa estaba más consciente en el tema de la viticultura, y me pasé a trabajar en la viticultura, pero tuve que aprender los oficios de la viticultura, que es importantísimo en el marco de Geo, que es la poda, la cáscara de la vid y la injerta, fundamentalmente las que se le llamaban faena, pero teníamos que ir uno aprendiendo siempre como si fuera un peón de principio hasta aprender los oficios que interesaban en el tema. Pero ahí teníamos una ventaja muy importante, que en el marco de Jerez, especialmente en la vid, pues empezaba tú a trabajar y siempre se empezaba tempranito, pero tenía descanso que le llamábamos nosotros tabaco, que era para fumarse un cigarrito, que por ahí de tabaco, es el nombre que viene del descanso de un cuarto de hora o media hora, más no era. Y ahí sí, la gente mayores, que no estaban organizados, pero sí tenían, porque era imposible organizarse en aquella época, en los tiempos que yo digo, pues se hablaba mucho de lo que había sido el golpe de Estado, por darle el nombre que corresponde, y nos informaba de todas las barbaridades que se cometieron, especialmente en Trebujena. Era con gente mayores, como el Juan de Manzana, el Paco Vázquez, el otro compañero que ya eran muertos todos, y también aprendíamos a la historia de Trebujena, a la historia real, no a la historia que nos metía en la radio. Y de ahí aprendimos lo que es el tema. Las primeras movilizaciones que yo vi, era muy joven, tendría yo 14 o 16 años, que fue de la viticultura.
movilizaciones que se hicieron. En la agricultura no se hacía tanto, estaban un poco más retrasados sobre la viticultura. En la viticultura hay más conciencia de las reivindicaciones. La primera huelga que se hizo en la viticultura, pues especialmente se hacía entre Trebujena, Sanlúcar y Jerez y parte del puerto. El puerto tiene, aunque no lo conoce mucho, pero tiene una parte de viticultor importante en aquella época, que trabajaban casi todo y era de una parte del puerto de Santa María, que se llamaba la Rejana del puerto. Ahí trabajaba mucha gente de la viticultura y de ahí es donde fuimos cogiendo, diremos, conciencia de clase y luchando y reivindicando. Todavía no había convenio, no existía la ley de convenio. Y por primera vez, yo lo digo que eso sí me gustaría que lo recogiera en el sentido, porque fue verdaderamente, lo hizo muy joven. En la agricultura se hizo una vez una huelga para conseguir unas mejoras salariales porque se aplicaba lo que es la ordenanza laboral agrícola por Franco, que eso era una miseria. Yo creo que ganaba una peseta un hombre del campo al día y yo creo que el kilo de pan creo que valía unos 50 por ahí, es decir, que ganaba lo justo, que ahí no llegaba para comprar el kilo de pan. Y trabajaba mi padre en Olivillo, yo era joven, y yo estaba allí escardando algodón. Y por primera vez el agricultor, los hombres del campo de la agricultura, se llamaron a huelga. Y te digo dónde fue. Fue en el cortijo del Olivillo, que los propietarios eran de Jerez de la Frontera, Pérez Luna, que lo habrá oído Pérez Luna. Y bueno, la huelga fue un triunfo, pero se trajo. Allí había gañanes, no sé si la palabra la conocéis bastante, gañanes, son los que trabajaban en el campo, y le llamaban gañanes porque dormían en una cañanía, en una sala grande, donde tenía cama como o bien en el suelo en alto o bien en cama de litera. Y allí dormía la mayoría de la gente proveniente de la Sierra de Cádiz, de Grazalema, de Puerto Serrano, de Borno también había, y generalmente la mayoría eran de ahí, pero esta gente venía un poco ignorante porque no conocía lo que era el marco de Jerez en el tema de Trebujena, Sanlúcar y Jerez y el puerto. Y se hizo esa huelga. Y esta gente comía, le decían cañanes, comía porque preparaban la comida, que con todo lo que por día que le ponían comida garbanzo. Y en esa huelga se estaba sembrando algodón, me acuerdo porque era la siembra del algodón y se estaba sembrando. Y fue el triunfo tan grande que Pérez Luna, un hijo de ellos, que le llamaban el negro, porque era moreno, pero además tenía más mala leche, que era fascista puro. Y trajo la Guardia Civil, trajo 4 parejas de guardias civiles, y allí en aquel momento había una asamblea de agricultores, y fue la Guardia Civil y le pegó la patada a la olla de la comida y tiró la comida. Eso me se grabó a mí como si fuera, y tiró la comida al suelo, protegido el tema por la Guardia Civil que estaba allí. Entonces, eso es una de las anécdotas que pasó en lo que es el tema de la agricultura. En la viticultura las huelgas se hacían muy bien, estaban muy organizados, la viticultura se hizo muchas huelgas, y si no me equivoco, más mí que fue la primera en el 58 o 62, es decir, que todavía franquismo estaba más vivo que se hicieron huelgas muy bien, huelgas muy organizadas, se hacía siempre en tiempo de faena, que era la poda, porque es la que resistía más, y si la poda no se hacía a la viña, pues tenía un problema después para que aquello produciera uva como debía de producir. Producía uva, pero echaba mucho menos. Entonces, ese es el tiempo que se hacía generalmente la poda o la cáscara. Y verdaderamente se hicieron bastantes huelgas, se hicieron bastantes reivindicaciones, y de ahí se mejora mucho el tema de la clase trabajadora. Ya creo que fue en
en el 60 y tanto por ahí, cuando salió la ley de convenio, y se hace por primera vez, creo que fue el primer convenio que se hizo en España, fue el convenio de viticultura, el primero o el segundo, junto con el de Asturias, los mineros. Y de ahí vienen más o menos todas las movilizaciones que se han hecho en Teruel. Teruel ha sido siempre un pueblo reivindicativo, luchador, reivindicativo y cumpliendo con su deber, que esas tres cosas había que combinarlas muy bien. Y sí, se hacía. Y yo entré en el movimiento obrero, yo fui delegado sindical, casi al justo a los 16 años, en las primeras elecciones que se hicieron con el franquismo en el tema de elecciones en el sindicato vertical, y fui en una lista de independientes, vamos, independiente, no lo ponía el patrón ni la ponía comisiones obreras entonces. Y de ahí fui miembro, lo que era delegado sindical del vertical. Después ya yo me fui acercando porque venían aquí en Teruel, había un grupo de hombres y mujeres también, que la conocíamos nosotros y sabíamos en el momento que había una persona que luchaba o se preocupaba de las reivindicaciones, pues enseguida más o menos hablaban contigo en la clandestinidad, porque no había... Y de ahí fui donde me fui acercando, eran miembros del Partido Comunista todos, menos uno que era de San Lucas, que no era del Partido Comunista. Y de ahí pues me fui acercando a lo que era al tema del movimiento obrero. Ya en las primeras elecciones sindicales que se hicieron en España, en el vertical, pero ya con el nombre de comisiones obreras, fui delegado de comisiones obreras en la viticultura, y de ahí empieza todo ya el movimiento de Teruel con nosotros, especialmente como he dicho antes, con Miguel Campos, el maestrito, con Paco Cabral. El núcleo original de comisiones obreras especialmente era Miguel Campos, el maestrito, porque ahí era el núcleo del Partido Comunista, pero el que se dedicaba más al movimiento obrero, el Paco Cabral, era más bien el tema político, después fue diputado y todo. Y el Juan de Manzana se dedicaba más a temas sindicatos, y Miguel Maestrito pues era ahí está la plaza, esto tiene el nombre de él, y era un dirigente sobre todo muy inteligente, muy honrado, que era fundamental, y el que se dedicaba más al tema del movimiento obrero en Teruel, y fue el que creó las bases de que en comisiones se construyera en la clandestinidad lo que es comisiones obreras. Yo me reuní muchas veces, había un grupo de jóvenes, porque éramos más jóvenes que ellos, pero llevábamos unos pocos de años, y yo me reuní muchas veces en la clandestinidad en su viña, que le llamaban un pago que es Peñajora, y ahí los reuníamos nosotros en la viña clandestinamente, porque estábamos perseguidos o controlados por todas las partes, y ahí donde yo empecé a meterme en lo que tenía el movimiento obrero, y también dominábamos todo el tema del movimiento obrero del sindicato vertical. Lo dominábamos todo, era el Paco Vázquez, el Maestrito, el Juan de Manzana, uno del PSOE, que se llamaba Miguel Tira Corteles, era también del vertical, era más conservador, pero era un hombre muy honrado y muy bueno, muy justo. Total, que de ahí empezamos en el movimiento obrero, ya después las luchas pues las hemos hecho pues de todas clases. Fui secretario de estaudios locales de comisiones obreras durante bastante tiempo, hicimos bastantes huelgas, bastantes movilizaciones de todas clases, marchas. Bueno, participamos en todas las marchas que se hicieron en España desde la petición del comunitario, para que lo entienda. El comunitario no es el PE, el comunitario era un plan que el gobierno creó un poquillo por fuerza de las movilizaciones que se hacían en los pueblos, y de ahí empezamos
a reivindicar y a hacer las movilizaciones que eran oportunas dentro del comunitario. Ahí teníamos nosotros, yo fui listero de una cuadrilla, porque se hacía las cuadrillas, y listero para ir recogiendo todos los datos de la gente para luego pagarle. El comunitario no era un tema fijo ni nada, lo mismo había 2 días de comunitario que después te tenían que llevar unas semanas de movilizaciones, y lo que hacíamos era concentraciones, corte de carretera y asambleas permanentes de ser comunitario, que aquí sí se aprovechó bien, porque aquí se le puso el nombre de los caminos. Aquí se arreglaron todos los caminos de Trebujena, del término de Trebujena, todos se arreglaron a través de las personas que trabajamos en el comunitario. Por cierto, que el principio de la historia del comunitario no había mujeres, las mujeres estaban excluidas totalmente, y de ahí empezamos el tema del comunitario, empezamos a arreglar los caminos, arreglamos todos los caminos de Trebujena, que son, creo, el pueblo con los caminos mejor preparados desde la provincia de Cádiz en aquella época, y ahora también, porque se sigue arreglando. Y después empezamos ya un poco, se cambió la fórmula y se empezó a arreglar calle en Trebujena. Se arreglaba todo con calle, con hormigón, y todo se hacía con soletones. Soletones es una herramienta totalmente de aquí de la viticultura, que en su nombre es azador, pero nosotros le decimos soletón. Y de ahí se empezó todo el tema. Ya en los años había ya mujeres que tenían ya la cartilla, porque para trabajar en el comunitario había que tener la cartilla agrícola, lo que se llama el régimen especial agrario. Y ya empezaron las mujeres, y empezaron a movilizarse, y junto con San Lucas, pues consiguieron meterse también en el precomunitario, es decir, que empezaron y lo consiguieron, claro, apoyado por nosotros en el tema de su derecho a poder trabajar. Ahí teníamos movilizaciones, los pueblos que se movían mucho era especialmente San Lucas y Trebujena, donde se daba el comunitario. Yo recuerdo, como yo era responsable de aquí de la Unión Local de Comisiones Obreras, en la clandestinidad y después la legalidad, ¿no? Y teníamos que reunirnos o hacer muchas concentraciones en la puerta de gobierno civil. Antes era un gobierno civil, no como ahora. Y lo que íbamos siempre éramos San Lucas y Trebujena. Y una vez nos reuníamos con el gobernador civil, que no recuerdo el nombre de qué era, pero si me acuerdo en la conversación, pues te lo diré. Vino una comisión de algodonales y entró en la reunión junto con nosotros, con Trebujena, San Lucas, y entraron la gente de algodonales. Recuerdo yo que el de algodonales se quejó de que en Trebujena llegaba el comunitario y en San Lucas y en algodonales no llegaba. Y le dijo el gobernador civil estas palabras. Dice, pues mira, hacerme como más hace Trebujena, porque yo no te voy a dar dinero si el pueblo no se mueve. Bien, tú lo que dijo, y el gobernador civil era un franquista de mucho cuidado. Pero dio tanto coraje que le contestó así. Dice, la gente de Trebujena se queda sin dinero y se va a la carretera, se vienen aquí, se hacen manifestaciones, se vienen andando a Cádiz, pero ustedes no hacen nada. Cortarme el puente que hay allí en Algodonales y verá cómo arriba en Madrid se entera y verá cómo entonces se conciliaron. Y de ahí se amplió ya más por la provincia, pero con toda la base de la lucha sobre el comunitario, pues era San Lucas, Trebujena y un poquito Jerez, que había un grupo de gente bastante buena. Esa lucha se consiguió, era una lucha y era una asamblea permanente, porque nos agrupábamos en cuadrillas, a lo mejor había 100 en el camino del Berrao, otros 100 en el camino del Río, y ahí pues hacíamos asambleas permanentes, sabíamos que se iba a acabar dinero y entonces lo usábamos y todos para el mismo sitio. De ahí empieza todo el tema del comunitario y por suerte, que por cierto,
para que se recuerde que en 1962, cuando Felipe llegó al poder, eliminó el comunitario y se crearon otras bases diferentes, ni la que estaba antes ni la que está ahora, pero le interesaba porque ganó las elecciones casi en todos lados, la sierra la dominaba entera y eliminó el comunitario. Y entonces se creó lo que es el P, con otro nombre, y se creó eso y de ahí empieza hoy lo que se llama el desempleo especial agrario. Esa es más o menos la movida, pero ahí hemos pasado por muchas movidas. Hemos pasado por huelga de la viticultura, por huelga de la agricultura, conjuntamente con Jerez, San Lucas, el Puerto y Trebujena, con un gobierno en contra. La última huelga que hicimos nosotros, no la última, una importante que era en la vendimia. Hacer una huelga en la vendimia era muy complicado porque la vendimia no es una faena que necesita especialistas, eso lo puede hacer cualquier persona, lo único que hay que cortar es uvas. Y hicimos una huelga en la vendimia por un convenio que había que se lo estaban cargando. Y hicimos una huelga de la vendimia y yo era el secretario local de Trebujena, de Comisiones Obreras, y esa fue la huelga mejor que hicimos en el marco de Jerez. Mejor organizar todo, salía todos los días más de 25 coches de piquete para todo el marco de Jerez. Se quemaron alguna cañanía donde dormían la gente, esquiroles que venían, que lo traía porque nosotros íbamos por un lado explicando el tema de las reivindicaciones para que no vinieran al marco de Jerez, pero el PSOE tenía controlado todos los pueblos de la sierra y los traía de la parte de la sierra y de la parte de la provincia de Sevilla, los traía. Y al final, Trebujena es un pueblo viticultor, pero además es propietario. Es propietario porque Trebujena, casi todo el mundo que trabajaba en la viticultura, tenía y tiene pequeñas, pues, media aranzada, una aranzada, dos aranzadas. Una aranzada es un nombre castellano que se utiliza aquí. No se utiliza la hectárea, pero se usa. Entonces todos tenía, y era parte que también le entraban dinero para poder comer a la familia. Y al final desconvocamos, la huelga no se perdió, pero no conseguimos nuestro objetivo. Y de ahí se convocó en el campo de fútbol, se desconvocó, hicimos una asamblea, en mi mismo Miguel Campos, el maestrito, que además era uno de las ejecutivas a nivel de Andalucía, del estatal del campo, él mismo desconvocó la huelga y total. Pero seguimos con muchas luchas, hemos reivindicado agua para Trebujena. Trebujena, y lo digo porque que conste que es así, no me lo estoy inventando ni nada. Trebujena es un pueblo que por su ideología, especialmente de votos, aquí se votaba siempre el Partido Comunista y a Izquierda Unida después es lo que se ha presentado, ¿no? Y en el año 62 se presentó Miguel Campos Maestrito, que era un líder aquí, pues bueno, pues el PSOE puso toda la maquinaria en funcionamiento y se perdió las elecciones creo que fue por 50 votos, perdimos las elecciones. Pero vamos, la única vez que lo perdimos, ya después lo recuperamos y siempre hemos estado ganando. Pero lo que te digo, lo que era más importante que perder o ganar unas elecciones en aquellos momentos, es que nos tenían discriminados comparados con San Lucas, y lo tenían discriminado comparado con Lebrija, que está a 10 kilómetros. Trebujena es el término que tiene. No es muy grande, pero sí es importante para 7.000 habitantes que tenemos. Yo no sé si tiene 12.000 hectáreas de terreno por ahí, pero la mayoría son de albariza para uva y otra parte para agricultura y otra parte importante de marisma. La marisma con Franco, estoy contando que ya con eso estaba todo el proyecto y lo que el PSOE siguió manteniendo. Mete todas las marismas de la provincia de Sevilla en regadío,
y se nos quedó el agua a 2 kilómetros de Trebujena. Ahí nos cortaron el agua de regadío y las marismas de Trebujena se quedaron todas sin agua. Y por parte de Sanlúcar se creó el triángulo, que se lo creó el PSOE, el triángulo Sanlúcar Chipiona del Puerto, que tiene agua de regadío también, y a Trebujena se le quedó ahí junto al término de Trebujena. Es decir, que por pensar como pensábamos y como la luz que teníamos permanente, pues verdad que los castigaron para castigarnos, para que nos diera por vencido. Pero bueno, esa es una historia, ocurrió y así se dio, pero no los cambió. No los cambió, seguimos con nuestra lucha. Comisiones Obreras, aquí siempre, en todas las elecciones que ha habido internamente aquí, tanto ayuntamientos como algunas empresas, bueno, no tenía empresas grandes, los colegios siempre ha sido Comisiones Obreras la mayoría, siempre ha tenido una influencia muy importante. Teníamos siempre entre 1.000 y 1.200 afiliados. Después, a partir antes de la crisis, o la crisis ya, pues empezó a bajar, pero todavía tenemos sus 200, 300 afiliados, en su mayoría del tema de sanidad, que es donde está pensionistas y sanidad, administraciones públicas, que están los ayuntamientos, los colegios también muy bien, la guardería muy bien, es decir, que Comisiones Obreras ahí pues ha sido y ha tenido lo que es la lucha. Generalmente habíamos un grupo muy importante de trebujereros y trebujereras que siempre, yo digo, y siempre dábamos el ejemplo. No valía ser un piquito de oro y decir yo soy mejor que nadie y vamos a ofrecer esto y esto, sino lo que sí que cuando hacíamos movilizaciones, y eso sí se practica todavía por suerte, es pregonar con el ejemplo. Es decir, si hacíamos unas movilizaciones, los primeros que éramos nosotros. Y aquí había equipos de mi tanda, de mi edad, como la Juani, yo, mi mujer. Había un grupo de mujeres y un grupo de hombres muy bueno. Y esa enseñanza es la que nos ha dado. Aquí pasó una cosa muy extraña, que si se había dado en otro pueblo, se hubiese hundido todo. Mira, aquí fue cuando fue Alberti diputado, Alberti dimitió y el segundo que iba por la lista en la provincia de Cádiz era Francisco Cabral Olivero. Él, cuando dimitió Rafael Alberti, él cogió y fue diputado. Tuvo unos pocos años de diputado, no me acuerdo si fueron 6 o 8 años. Pero este hombre, por los motivos, no lo sé, porque yo he sido vecino de él. He vivido en la misma, la mía era el número 8 y la de él era el número 6 o el número 12, es decir, vivíamos juntos. Por los motivos personales que fuera, se cambió al PSOE, en los tiempos más difíciles que estábamos pasando aquí, se cambió al PSOE y se creyó que se iba a llevar a todos los militantes de Comisiones Obreras y de Izquierda Unida del Partido Comunista entonces al PSOE. Y ahí fue su error porque en Trebujena creemos en los líderes, pero creemos más en la organización que en los líderes. Nosotros somos más de organización y de la creencia política, no a ciegas, sino teniendo conocimiento de lo que es la política. En Trebujena se sabe mucho de política y yo creo que eso es lo que nos ha llevado en creer en la organización y en la creencia política, en saber lo que se está vendiendo y no tener los ojos cerrados de cara a un líder, porque los líderes, como son personas, es fácil de cambiar o se pueden cambiar. De hecho aquí se cambió, pero no se consiguió nada. Aquí teníamos muy buenos dirigentes, teníamos a un maestro que era extremeño, que se llama Juan Vicente Acuña, y teníamos un profesor de la Universidad de Cádiz, que era Chamorro,
que le llamaban Efautu, que también era un buen dirigente con tema cultural, era más porque la mayoría éramos pues gente del campo, de la viticultura, aunque sabíamos leer y aprendimos toda vez porque nos gustaba, y leíamos mucho lo que eso no lo lee hoy nada, casi nadie. Lee amar el capitalismo, hay que tener ganas de leer y entenderlo. Y yo creo que en Trujena hay mucho, la mayoría de mi generación, la mayoría, creo que se han leído el libro de Carlos Barra, lo que es el capitalismo. Mi madre cuando joven, tú sabes, mi madre no se enteraba, mi madre limpiaba el cuartel de la Guardia Civil 2 veces en semana, pero se venía a su casa y punto. Mi padre más o menos estaba enterado. Mi padre estuvo en la guerra civil, lo cogió en la parte nacional y estuvo hasta que se terminó la guerra, cogió joven, pero hasta que terminó la guerra. Pero lo que sí aprendí yo de mi padre es que por la noche teníamos una radio que se llama Radio Asca y nos ponía España Independiente y escuchábamos a Dolores Ibarrurrí y a un locutor que hablaba muy bien. Lo escuchábamos a veces porque se iba, se venía, eso tenía unas ondas metidas y se iba, se venía, pero lo escuchábamos, los poníamos a las 10 o a las 11 de la noche, los ponía mi padre en una habitación que dormíamos todos, porque entonces no había habitaciones para más bien, pero ahí nos dividió por el género, pero era una habitación. Y ahí los ponía y escuchábamos España Independiente, y eso creo que lo hicieron muchos padres. Mi padre era un hombre del campo que sufrió mucho, y como siempre mi madre igual, ¿no? Y todo lo que hicimos, mis hermanos eran todos trabajados, teníamos 5, no era de la familia más grande entonces, pero éramos familia, teníamos 5. Total, que de ahí fuimos aprendiendo y la lucha pues se ha venido por la escuela permanente de la calle, que sí hablábamos mucho. Tú escuchas un tribunero de la generación mía, que tenga 70, 60 años para arriba, y seguro que te puede dar muchas explicaciones, muchas cosas. La gente joven hoy son conscientes, son muy solidarios, pero creo que se meten menos en política que nosotros. Nosotros fuimos, mi familia, pues verdaderamente lo único que me decía mi madre: ten cuidado con lo que haces, que te puede traer problemas. Bueno, pero eso lo sabemos ya. Nosotros, digamos, yo me reuní en la clandestinidad, pues me reuní cuando Juan Pérez estaba en Alemania y vino una vez aquí, que se hizo una asamblea en Jerez, en la barriada de las Torres, en la iglesia, que ahí estábamos controlados todos por la Guardia Civil, porque se controló desde Trujena hasta Jerez. Estábamos reunidos en el Palacio de la Duquesa, con Soto, Saborido, con toda la compañía esta, en San Lucas de la Remeta, en la clandestinidad. Y he estado reunido con el que fue defensor del pueblo en la iglesia de la Tunara, en la Línea, en la clandestinidad, y en Puerto Real también, otro cura que había. Es decir, que nosotros lo hemos reunido en las iglesias muchas veces. Y bueno, teníamos problemas. Una de las veces, pues fuimos en una furgoneta que llamábamos DKV. La DKV es una furgoneta antigua, que era la marca que había ahí, y todo el mundo la conocíamos por DKV, pero su nombre era una furgoneta. Y nos llevó un hombre. Y es verdad que le dieron un chivatazo, que fuimos la furgoneta llena a escuchar a Juan Pérez, que estaba en Alemania, vino a darnos. Vamos, que no se dio la asamblea allí, porque la Guardia Civil, los antidisturbios estuvieron allí, y de aquí los controló y me llamaron al cuartel de la Guardia Civil. Y bueno, tú sabes, lo cogí los datos, me decía: ¿usted es Pelele? Digo: yo sí, que soy Pelele. Me llamaron, me mandaron un escrito y me llamaron, fui allí. Y: ¿usted es Pelele? Yo sí. ¿Usted ha estado en una asamblea clandestina en Jerez? Y yo le dije que no. Digo: no, que no ha estado. Pues me han dado el nombre de Pelele. Digo: mire usted, en Tribuna Pelele hay mucho.
Y no son por motes, y no por reazo un pelele, yo soy de mote. Y es que usted fue con un tal feíto, digo, también hay muchos feos entre buenas. Total, que al final no nos pudieron, porque no tenían los datos. Pero vamos, controlado, y está en listas negras, hemos estado, pues, entre buenas, una vez tuvimos más de 50 listas negras porque no lo daba trabajar a ningún lado. Si te digo yo en positivo, yo era un hombre, primero, era una persona joven, con mucha ganas de usar, pero mucha ganas de aprender también. Yo era casi analfabeto. Fui al colegio, pero aprendí mucha vivencia y muchas culturas de mucha gente, de compañerismo y menos compañerismo dentro también del sindicato también. Pero bueno, esas son las luchas que hay internas, como siempre en las organizaciones. Pero lo que saqué, generalmente, no me arrepiento de todo lo que estuve. Es verdad que en eso que yo aporté, que estaba mucho tiempo fuera de mi casa, mucho tiempo. Yo he tenido 3 hijos, Juanito, Jorge y otro hijo que tengo trabajando en la Junta de Andalucía, que se presentaba y traía por voz también las oposiciones. Es decir, que aprendí, saqué mi casa para adelante, saqué los estudios de mis hijos y otro el tema con la compañera que tengo, mi mujer y compañera, porque además ha estado conmigo en un comité de empresa, ha estado luchando por comisiones, estábamos en una agrupación clandestina que se llamaba del Partido Comunista Pepe Díaz, clandestina, que eso estábamos en agrupaciones, pero estábamos. Y es verdad que bien, a mí me ha ampliado mucho el conocimiento, saber dirigirme, creo, y también saber discutir con gente muy preparada, porque he negociado muchos convenios, con la Junta, he negociado a nivel estatal con abogados, porque llevan muy buenos abogados a discutir y a defender nuestros intereses con la otra parte, que eran abogados, eran psicólogos, también llevaban psicólogos para ver si le comían unos cocos, pero verdaderamente que he negociado convenios con ayuntamientos, negociar convenios con los ayuntamientos era partirte la cabeza, porque lo mismo te peleaba con los de izquierda que con los de derecha. Siempre ellos defendían al ayuntamiento, que era su obligación, y nosotros defendíamos a los trabajadores, que era nuestra obligación. Pero realmente es positivo. Me conoce mucho en la provincia, por lo menos cuando voy a concentraciones, manifestaciones. Fue una huelga que hicimos, que fue la huelga de la vendimia, y se llenó el campo de Jerez, se llenó de esquiroles, todo. Salíamos por la noche, amenazábamos, porque entonces era nuestro pan y el pan de ellos, ¿no? Pero se detuvo mucha gente, se lo llevaban al cuartel de la Guardia Civil, lo tenían 2 o 3 días presos, y después lo sacaban porque lo tenían, lo único que había era eso. Pero uno de los peores momentos que pasé yo, que yo era el secretario general de Tribuna, había una cuadrilla de, no sé si era de Las Cabezas o de Puerto Serrano, aquí cerca de una finca que hay aquí, que se llama Maritata. Estaba en una viña que hay allí, vamos, ya no está. Y había una cuadrilla. Y quedamos, hicimos una asamblea en el pueblo y fuimos andando, porque está a unos 4 kilómetros de Trebujena, y vino Jesús Bernabé. Jesús Bernabé era entonces el secretario de organización de la Unión Provincial de Cádiz. Y total, los pusimos un poco en plan sin pensamiento y nos fuimos de piquete, y el tema es que hicimos la asamblea y habíamos más de 1000 personas en el piquete, mujeres, niños, y fuimos andando. Y cuando llegamos allí, aquello lo divide, el término Trebujena es un canal
que está hecho por máquina, que está elevado, y la otra parte es esto. Y cuando llegamos allí estaban los antidisturbios en la parte del canal, y ahí sí podía haber ocurrido algo grave para todos los que habíamos allí, especialmente para mujeres y niños. Total, que al final hicimos una asamblea de mismo y los convencimos de cortar aquello, porque allí no había escapatoria, porque es una marisma y las marismas ya no todo, y allí no te puedes esconder, y allí te coge, te pegan, y por el tema de los niños, de las mujeres, pues vinieron mujeres, niños y todo, pues tuvimos que parar. Ese yo creo que fue el punto más negro que se dio en Trebujena. Y otro de los puntos negros que se dio aquí, hubo una huelga de escayolistas. Los escayolistas generalmente eran había una barriada que se estaba haciendo en Trebujena, y esta gente tenía unas normas, esa por ello, que estaban en comisiones, pero no lo controlaba comisiones, eran de la construcción, no lo controlaba, en una especie de, como autónomos que trabajaban, que eran simpatizantes de comisiones, y aquí estaban trabajando y querían trabajar en Trebujena. Ellos tenían unas normas en el cual, pues yo no sé tanto, trabajaban tanto, y aquí había mucho paro y estaban trabajando la gente escayolistas en la construcción. Y aquí hubo momentos que hubo casi confrontación, pero vamos, no llegó el agua, no llegó la sangre al río. Eso lo paramos, al final nosotros explicamos eso en comisiones muy bien, y lo cortamos, y total, salió todo, terminó muy bien en este sentido. Y otro de las confrontaciones que hubo aquí, y también obvio hubo confrontaciones entre amigos y compañeros, no te creas que aquí ha sido todo oro. Aquí hubo, en una de las etapas de comisiones, en la dirección de comisiones, yo creo que era Antonio Gutiérrez el que fue, pues se decidió que Trebujena, bueno, lo que es comisiones obreras, era la correa de transmisión del Partido Comunista. Eso lo sabíamos todo el mundo. Y hubo una confrontación aquí, porque había una parte que ya Marcelino se había retirado, no estaba, una parte que defendía la postura de Marcelino, y otro que defendía la postura de la autonomía de comisiones obreras dentro de como sindicato independiente y de clase. Y eso se dio aquí, una confrontación. Hubo una vez un congreso en aquella época y se presentaron dos listas, una que venía a avalar los que defendían Marcelino Camase, y otra que defendíamos al tema del secretario de organización, lo que era la independencia y autonomía de comisiones obreras. Y hubo una confrontación, yo era el secretario general entonces. Hubo una confrontación, pero claro, nosotros teníamos un ejecutivo muy fuerte, teníamos una afiliación que sabía todo lo que nosotros habíamos hecho, que éramos miembros, y éramos del Partido Comunista, ¿no? Todos eran del Partido Comunista, tanto una parte y otra, una defendía una postura y otra defendía otra. Y hubo el congreso y lo ganamos los que queríamos en la independencia de comisiones obreras. Y hubo sus fisuras, por lo menos un par de años tuvimos, pero bueno, todo era, como te he dicho antes, era primero la ideología y de ahí sí, ha habido confrontación bastante importante. Aquí se enfrentó una vez, detuvieron a Paco Cabaral y a Miguel Campos Maestrito, detuvieron en Trebujena a 5 y a la cárcel fueron 3. Y lo fuimos a cuartel de la Guardia Civil, nos fuimos a reclamarle para que lo echaran a la calle. A Paco Cabral lo detuvieron y al Maestrito lo detuvieron 2 o 3 veces en el cuartel de la Guardia Civil. Y lo conseguimos echarlo a la calle, pero después lo llevaron, que tuvieron en el cárcel en el puerto. Es decir, que aquí hemos pasado, teníamos un sargento de la Guardia Civil, que era
impresentable. Tenía un perro lobo más grande que yo en aquella época. Y ese hizo muchas barbaridades que ha posado, no te doy nombre de médico, porque hermano, ha posado por médicos y cura. El cura, el médico, lo que dominaba entonces los pueblos. Yo me río muchas veces, yo escuchaba, porque yo me he movido mucho por Madrid y escuchaba a Vasco hablar. Y decía que ellos eran los que siempre estaban perseguidos, digo. Y yo le decía muchas veces, digo, ¿tú por qué no has vivido en un pueblo pequeñito, en Andalucía, con el cura, el sargento o el comandante de la Guardia Civil y el médico? Que eso era el fragmentismo permanente. Y usted no había vivido eso. Nosotros sí lo hemos vivido en los pueblos pequeñitos. Ya todo esto que te estoy inventando, pues hacía todo. Yo de viticultor, ya a los 33 años, me presenté a una oferta de empleo público con pruebas en el Estado para la guardería que se iba a abrir en Trebujena. Fui seleccionado en el año 77, fui seleccionado. Y me presenté, fui seleccionado y después ya en el 78 hubo unas elecciones sindicales y me presenté por comisiones obreras. Juan Pérez era el secretario general, me convenció total, me presenté y ganamos las elecciones, comisiones obreras ganamos las elecciones. Y nosotros lo que teníamos en la guardería era una ordenanza laboral, que la ordenanza no era nada más ni menos que así la madre de todo el fascismo, que era la ordenanza laboral del Instituto Nacional de Servicios Sociales de España, ahí donde estaban todos los falajes, ahí donde refugiaron a todos los falajes, pues se metieron ahí. Ganamos las elecciones y hubo elecciones en toda España y ganó comisiones obreras. En toda España ganó comisiones obreras y entonces ya empecé la lucha a nivel de Madrid. En Madrid empecé con una compañera que trabajaba en la administración pública, que se llamaba Antonia Montero, muy buena, muy inteligente, y empezamos a negociar ya allí en un comité intercentro. Yo era miembro del comité intercentro y yo era uno de los portavoces de comisiones obreras en Madrid. Y ya empezamos ahí pues, a negociar convenios, conseguimos el primer convenio con el Estado, el primer convenio de la guardería y de los centros de mayores, los centros de día. Entonces seguimos ahí con bastante tiempo, hicimos muchas huelgas, muchas concentraciones. Nosotros nos hemos encerrado mucho en Cádiz, en Bardiño, allí nos hemos encerrado mucho y conseguimos grandes cosas, conseguimos un convenio que está vigente todavía, el sexto convenio con la Junta y todo, y conseguimos calendarios laborales para guarderías muy buenos, que era un poco homologado a lo que era la enseñanza, porque tenía unos calendarios de verano, etcétera, y de ahí nuestra lucha era ahí, y ese objetivo lo conseguimos, porque las guarderías pasaron ya a educación y conseguimos ese objetivo y todavía se están homologando muchas cosas con la gente. La mayoría que habían dirigiendo los centros eran monjas, hermanas de las hermanas de la caridad. No cobraban, porque lo cobraba estos suyos lo cobraban. Y de ahí conseguimos hacerlas fijas todas. La mayoría se retiraron de monjas. Y se hicieron fijas, eran directoras ya después con su categoría profesional, ganando un salario digno, porque pasamos de ganar 8.000 pesetas en aquella época, en el convenio aquel, pues empezamos a cobrar 23.000 pesetas, desde que se duplicó. Y me acuerdo del ministro que estaba allí entonces de esto, era Sancho Ros, era el ministro que llevaba aquello. Y le decía el ministro, decíamos nosotros el ministro de los visitos, porque era cuando pasó con eso del aceite de colza.
Yo te voy a decir lo que pienso sobre el tema que has supuesto. Y ya puede decir los medios de comunicación lo que diga. Si Comisiones Obreras no hubiese existido, en España no hay la democracia que tenemos. Podría haber otra clase de democracia. Y no quiere decir que esta democracia es justa, ni nada de eso. Pero la democracia que hay en España, sea buena o sea mala, que yo creo que a veces conseguimos lo que se consiguió en aquella época, que hay que cambiarla, porque estoy de acuerdo que hay que cambiarla, para mejorarla, porque los tiempos son diferentes, pero España vive democracia gracias a Comisiones Obreras, a los abogados y a las abogadas de Atocha, y a compañeros como Marcelino Camacho, como el cura, que había muchos curas y tenían mucho esto, y era gente muy preparada, y eso es gracias al movimiento obrero, especialmente a Comisiones Obreras, porque la UGT sí empezó a eso, ya empezó cuando se legalizó, ya empezó un poco más grande, pero siempre ha sido una parte un poco más, y no es malo decirlo, porque un poquito más conservadora que Comisiones Obreras. Comisiones Obreras tiene siempre una ideología más progresista que UGT. Ahora parece que lo estamos llevando los coordinados, por lo menos en eso hemos llegado a conclusiones, que el interés es mutuo. Si un trabajo está bien para ellos, para nosotros. Y si está mal, está para ellos y está para nosotros. Es decir, que en eso por lo menos los compañeros de UGT creo que han aprendido, y la democracia que hoy los jóvenes están disfrutando es parte a Comisiones Obreras y a las generaciones que tenemos de 65 años para arriba. Y seguimos ahí y me alegro que los jóvenes son muy solidarios, pero son menos conscientes políticos en el tema este. Simplemente como Juan de Pelele, el hijo de Juan de Pelele, del medio de Pelele, y de la Paca la Piarera, no más ni menos. Yo no quiero que simplemente como que soy otro más del pueblo, con muy buenos, con mis bajos, mis altos y mis bajos, pero bien, pero no quiero que me reconozcan más, no quiero. Lo que se ha luchado por el bien de Trebuena y de Andalucía, de España, y lo que se ha conseguido todo. Y está claro que no quiero más nada, simplemente eso, sino que reconozca, y de hecho lo reconoce, que Comisiones Obreras es un papel importantísimo en Trebujena, importantísimo, y que aquí se hizo un plan de formación que tú lo conoces, que este centro hoy está en sesión para 50 años a Comisiones Obreras, que hoy se está dando la utilidad para esto de música y para de esto de guardería subvencionada en ese sentido, y que no quiero más nada, ¿vale? Mis hijos tienen sus estudios, están trabajando, me llevo bien con mi compañera, para qué más nada, y ya está, ya disfrutar y beberlo y vivir lo que pueda, y ya está.